¿Cómo están, queridos hermanos? Una alegría saludarlos a cada uno de ustedes en esta ocasión para seguir repasando juntos el estudio de la lección de Escuela Sabática. Ya hemos llegado a la lección número 6 de nuestro trimestre. El trimestre está avanzando y la lección para esta semana lleva por título Porque ¿qué nación grande hay? Y el texto principal, el versículo de memoria, se encuentra en el versículo 8 del capítulo 4 del libro de Deuteronomio, que dice así: ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? ¿Qué nación grande hay? Bueno, es como unas palabras retóricas, ¿no? Se estaba refiriendo al pueblo de Israel. La lección de esta semana se enfoca justamente en este capítulo 4. Ya vimos los primeros capítulos, los primeros 3. Fue como un repaso histórico de todo lo que Dios había hecho hasta la vida de su pueblo en ese momento. Y ahora, en el capítulo 4, que abordamos a partir de ahora, es como que, bueno, esta fue la historia, hasta aquí Dios te acompañó, Dios se manifestó de forma poderosa en tu vida, en el pasado, Él te libertó, Él es tu Dios, Él es tu Señor, y ahora ya estamos en condiciones de ver lo que Dios espera de su pueblo de Israel en la antigüedad, pero también haciendo la aplicación para nosotros en nuestros días, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nuestro repaso abarca hasta los versículos 8, 9 del capítulo 4 de Deuteronomio. Podemos visualizar el repaso de la lección en 3 partes. Los primeros 2 versículos, luego los versículos 3, 4 y 5, y finalmente los versículos 6 al 9. ¿Qué es lo que dicen estos textos bíblicos en relación al pueblo de Israel? Los primeros 2 versículos subrayé 2 palabritas clave del capítulo 4 de Deuteronomio. Lo que Dios esperaba del pueblo, después de contarle, después de hacer ese repaso histórico de todo lo que había hecho en favor de ellos, el Señor resalta estos 2 conceptos. Oye, Israel, y obedece. Oye y obedece. Eso es lo que Él esperaba de sus hijos, a quienes había liberado y cuidado como la niña de sus ojos. Si hacemos la aplicación para nuestras vidas, Dios espera lo mismo, que lo podamos oír, que lo podamos escuchar, pero también poner en práctica todo lo que Dios nos va dando a través de su palabra. Porque de nada sirve tener luz si vamos a vivir en la oscuridad. Y todo aquel consejo que ha salido de la boca de Dios y nos ha llegado a nosotros, como al antiguo pueblo de Israel, tiene un solo objetivo: la felicidad de sus hijos, el bienestar de sus hijos y también que sus hijos puedan representar al Padre Celestial ante aquellos que todavía no lo conocen. Luego el repaso de la lección nos conduce a los siguientes versículos. Estamos hablando del versículo 3 y 4 de Deuteronomio capítulo 4. Allí Moisés, inspirado por Dios, escribiendo estas palabras que quedaron inscritas en el relato sagrado, Moisés hace referencia a un evento triste del pasado de ese pueblo de Israel. Y ese relato está registrado en otro libro de la Biblia, que es el libro de Números, capítulo 25, versículos del 1 al 15. Moisés le recuerda al pueblo de Israel, a ese pueblo que había sido llamado para oír y obedecer. Les recuerda que hubo una parte de la historia que no fue muy dichosa, muy feliz, sino todo lo contrario. Les recuerda cuando el pueblo de Israel entró en vinculación, en una relación con las hijas de Moab, con los hijos de Moab, pero no justamente para llevarles a Dios y hablarles de Dios y de sus leyes, sus estatutos y de ese Dios vivo que transforma las vidas, sino todo lo contrario. Se acercaron a Moab para aprender de ellos costumbres, tradiciones paganas, en definitiva que terminó llevándolos hacia la idolatría. Estos versículos que aparecen allí muestran de alguna manera el gran conflicto, una de nuestras creencias fundamentales, que siempre está presente, siempre está latente en la vida del ser humano. Por un lado tenemos
a Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que nos ama, quiere lo mejor para nosotros, hace todo lo imposible para que nosotros estemos bien y no nos falte la luz necesaria para poder transitar por los caminos, por los senderos seguros. Pero lamentablemente ese corazoncito humano con esa naturaleza pecaminosa muchas veces se suelta de la mano de Dios y le da rienda suelta a sus pasiones, a sus concupiscencias, como lo expresa el apóstol Pablo. Eso le pasó al Israel de la antigüedad en un momento de la historia. Y la historia sirve justamente para eso, para no cometer nuevamente errores pasados. Por eso en estos versículos Moisés le recordó a su pueblo lo mal que habían hecho y lo mal que les había ido también. ¿Para qué nos sirven a nosotros estas historias sagradas? Justamente para mirar hacia atrás solamente para ver cómo Dios nos ha conducido, nos ha rescatado, nos ha salvado en su amor, en su gracia y misericordia. Pero también nos sirven no para mirar atrás nuestros errores y martirizarnos, sino para aprender de ellos y para agradecer a Dios las nuevas oportunidades que Él nos brinda. Finalmente, el repaso de la lección nos lleva a los versículos 5 al 9 de este capítulo 4 de Deuteronomios. Allí se enfoca en el propósito de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. De acuerdo al relato bíblico, estamos hablando del Israel histórico, aquel pueblo de Israel que fue liderado humanamente hablando por Moisés, aunque por encima de Moisés estaba Dios liderando a su pueblo, usando a Moisés como instrumento, ¿no? Y le expresa el propósito. ¿Por qué le dio sus leyes? ¿Por qué le dio sus estatutos? ¿Por qué le dio luz como a ningún otro pueblo? Para que sean una bendición. Y la lección resalta este concepto. Podemos ser bendición. Ese pueblo debió ser una bendición en la medida que tengan sabiduría o tuvieran sabiduría e inteligencia. ¿Y en qué consiste esto de sabiduría e inteligencia? ¿En tener un factor intelectual alto? No. De acuerdo a lo que hemos aprendido en la lección de esta semana, sabiduría e inteligencia es el equivalente a oír y obedecer la palabra de Dios. El pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, de todo su recorrido, desde la salida de Egipto en adelante, tuvo momentos de mucha sabiduría e inteligencia como pueblo, como así también tuvieron pasajes muy tristes. Y los pasajes tristes que han tenido condicen con los momentos que se alejaron de Dios. ¿Para qué nos sirve una lección como esta, como la de esta semana, como la de este trimestre? Justamente para que los pasajes de nuestra vida no sean tristes, sino que podamos vivir con sabiduría e inteligencia. Y sabiduría e inteligencia es oír y obedecer a la palabra de Dios, por amor a ese Dios maravilloso que también nos ha liberado, no de una esclavitud humana, sino de la esclavitud del pecado. ¿Qué podemos decir entonces como conclusión de la lección de esta semana? Bueno, hemos repasado estos versículos de Deuteronomio capítulo 4, hemos visto la historia del pueblo de Israel en ese momento donde Moisés habla con su pueblo para hacerlos reflexionar, para mostrarles lo privilegiado que fueron a ser elegidos por Dios como nación, como pueblo, lo privilegiado que fueron al tener las leyes, los estatutos que Dios les dio, pero todo eso fue dado con un propósito, el propósito de que este pueblo fuera una bendición en su tiempo, en su generación. Haciendo la aplicación para nuestra vida, para la vida tuya, para la vida mía, también somos privilegiados porque el amor de Cristo nos alcanzó, nos libertó y nos ha hecho partes de este pueblo hermoso que Él muy pronto vendrá a buscarnos. Ahora, también tiene un propósito para nuestras vidas, que nosotros podamos reflejar en nuestra vida la práctica de lo que el Evangelio ha hecho en nuestro corazón. No ser unos legalistas fríos, no, pero sí guardar y obedecer por amor a Dios, sabiendo que al hacerlo nos va a ir bien.
Pero Dios no solamente quiere la salvación tuya y la salvación mía, quiere la salvación de todos, porque Cristo ha muerto por todos. En ese obedecer también debemos obedecer ese mandato maravilloso de ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es contarles a otros lo que Cristo ha hecho en favor de cada uno de los seres humanos. Pero también contarle que Él en ese amor infinito no solamente se sacrificó, nos dio luz, nos dio su palabra, sus consejos, sus mandatos, para que los pongamos por obra, y al hacerlo nos va a ir bien, porque todo lo que sale de la boca de Dios y es obedecido por fe, termina siendo una bendición. No podemos terminar el repaso sin tomar una decisión en nuestras vidas. Y la decisión que te invito a que tomemos juntos en esta ocasión es a poner por obra lo que hemos estudiado. Que Dios te bendiga y que esto sea una realidad en nuestras vidas.